Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que ya estamos aquí en punto de las 7, iniciando nuestra clase número 4 del tema de administradores fieles. Clase número 4. ¿Por qué tenemos este tipo de información o por qué tenemos este tipo de clase? Bueno, para aquellos que quieran aumentar, crecer, ¿verdad? En esa estatura, nosotros hemos diseñado este tiempo para precisamente compartir con ustedes clases bíblicas, la escuela bíblica, para poder edificarnos en la palabra de Dios y llevarnos todos, ¿verdad?, en el conocimiento de su palabra, del conocimiento que Dios transmitió con nosotros, de una manera responsable, seria. Todos nosotros, cuando comenzamos a caminar en el Señor, requerimos conocimiento, requerimos saber fundamentar nuestra fe en algo que realmente sea lo de Dios, y para eso Dios puso tutores, para eso Dios puso pastores, para eso Dios puso personas responsables que están con nosotros para guiarnos en el caminar y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque esa hambre de repente vamos a pensar por inmadurez, por desconocimiento, vamos a pensar que todo lo que venga puede ser correcto, pero no todo. Acuérdense lo que dice el mismo Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en ese mismo sentido, no todo lo que anda ahora sí que de conocimiento en las redes sociales y donde quiera es la palabra de Dios. Acuérdense que lo más importante es enseñarla y transmitirla fiel, leal, al sentido original. En el sentido, bien importante esa palabra, el sentido original, porque podemos hacer interpretaciones con intenciones totalmente, ¿verdad?, erróneas. Bien, hermano, entonces, administradores fieles, clase 4. Hoy vamos a hablar de la obediencia. ¿Qué le parece, la obediencia? Porque es bien importante que un administrador fiel, ya definimos en clases pasadas, semanas pasadas, qué es ser un administrador y qué es ser fiel. Acuérdense que alguien que ejerce una administración es que aplica todo lo que ha recibido, todo lo que se le pone en sus manos, pero para optimizar y aplicar correctamente todo eso que se le ha depositado en sus manos. Esto es utilizarlo correctamente, esto es llevarlo y obtener el beneficio, sí, correctamente, tanto para uno como para los que viven con nosotros, como también para dando buenas cuentas a Dios. Es decir, que hoy vamos a hablar de la obediencia, y un administrador fiel, mis hermanos, si estamos interesados en entregar buenas cuentas a aquel que nos dio todo, inclusive o incluyendo la vida, como hemos repetido una y otra vez, pues Dios espera que le entreguemos buenas cuentas. Pero para entregar buenas cuentas hay que conocer cuáles son las exigencias de Dios. Bueno, vamos a hablar. Una de ellas es precisamente la obediencia. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 2. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice lo siguiente, Deuteronomio 6 del 1 al 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Escuche bien la siguiente frase: para que los pongáis por obra, para que se pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y este mandamiento, hermanos, está vigente. Este mandamiento es cierto, se lo dio, ¿verdad?, a ese pueblo de Israel cuando iban a tomar, iban a ejercer ese mandato, ¿verdad?, que había dado Dios de ir a tomar la tierra de Canaán. Es la tierra prometida, ¿verdad?, donde fluye leche y miel. Entonces esa la tenían que tomar, pero al establecerse ahí tenían que guardar los mandamientos de Dios. Ahora en estos tiempos, ¿qué decir que ya no vamos a obedecer a Dios? Ahora en estos tiempos, ¿qué decir que ya los decretos, estatutos, sí, que Dios estableció en su palabra, ya no los vamos a obedecer? No, esos están vigentes, mis hermanos. La semana pasada vimos pues el tema de cómo la prioridad para un administrador fiel
debe de ser la comunión íntima con el Señor. Acuérdense, decíamos, cuando diferentes personas se conocen, por llamarle así, tienen pues una amistad o un compañerismo, o en el trabajo, ¿verdad? De repente pues hablan de temas, se transmiten información, pues entre más confianza hay, entre más cercanía hay, son temas más personales, ¿verdad? No vas a hablar temas personales con una persona que ves por primera vez, o compañero de trabajo, son compañeros de trabajo, ¿verdad? Ya para ser un amigo, para contarse cosas ya más personales, pues tiene que ser, si eres casado, pues tu esposa, y si eres casada, pues tu esposo. Y no se puede tener, no puedo decir, ay, tengo una amiga o tengo un amigo, ¿no? No, tu amigo, tu cónyuge es tu amigo, y los demás son conocidos, ¿no? O amigos en común. Pero con Dios, que es nuestro Hacedor, el Todopoderoso, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que está pendiente de nuestras vidas, mis hermanos, tiene que haber una intimidad. Ahí se tiene que contar todo, desnudar nuestro corazón delante de su presencia, para que seamos ministrados en cada una de las áreas que requerimos. Entonces, debemos de tener una íntima comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque en ese nivel de relación porque en ese nivel de comunicación Dios se relaciona con sus hijos, una comunicación íntima. Y ahí también en esa intimidad, mis hermanos, da a conocer pues su voluntad. Cuando los demás aspectos por atender, porque nosotros como seres humanos tenemos muchas obligaciones, muchas responsabilidades que atender, pero lo más importante para usted y para mí debe ser nuestra comunión con Dios. ¿Tenemos otros aspectos importantes que atender? Pues sí, cuando ya se es casado la familia, ¿verdad? O la familia con los padres. Si estás integrado en un ministerio, pues en el ministerio, el trabajo, el estudio, si eres un joven, ¿verdad? O un joven adulto, con las amistades también, pues hay algo que atender. Pero definitivamente usted y yo, como hijos de Dios, como administradores fieles, debemos tomar en primer lugar a Dios. No podemos ponerlo en segundo o tercer lugar, ¿sí? Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Porque si no tomamos como primer lugar a nuestro Señor, entonces no hay una verdadera comunión íntima. ¿Por qué? Porque estoy poniendo una barrera. Y eso Dios lo sabe, Dios lo va a percibir y nos va a percibir, ¿verdad? Esto equivale pues a que si tenemos en desorden nuestras prioridades, pues no vamos a tener esa verdadera comunión con Dios. ¿Por qué? Porque como la religión enseña, ¿no? Lo uso de llanta de refacción, lo uso cuando lo requiero, solamente tengo comunión con Él cuando necesito, ¿verdad? Y cuando estoy bien, no, mis hermanos, eso debe ser siempre. El tener en desorden esas prioridades y no tener a Dios como en primer término, pues vamos a desconocer su voluntad. No vamos a tener, porque no vamos a tener comunión con Él. Pero mis hermanos, el administrador fiel, o sea, aquel administrador que desea ser fiel a su Señor, debe de tener clara su prioridad y además debe de también en esa intimidad va a adquirir características como un administrador, como un hijo de Dios que va a administrar todo lo que Dios le entrega y va a tener como características el amor, ¿sí? El amor de Dios, el amor a Dios principalmente. Y una de ellas, perdón, mis hermanos, es la obediencia, ¿sí? ¿Cómo se va a manejar o cómo se va a dar, a manifestar externa o a exteriorizar la obediencia, mis hermanos? Se toma o se da cuenta uno y se externa de una manera objetiva con el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El respeto, la reverencia, ¿verdad? El ponerlo en primer lugar en todas las cosas. Un administrador fiel, pues mis hermanos, es necesario que tenga una característica para con Dios que es la obediencia cabal. La obediencia y el administrador fiel es importante. El buen administrador, queremos ser buenos administradores, el buen administrador demuestra su fidelidad por medio precisamente de la obediencia.
y debe de anteponer sobre sus intereses propios el obedecer a Dios, el obedecer sus mandatos, el obedecer sus estatutos, el obedecer sus decretos, todo lo que Él ha dispuesto, ¿no? Y que nos dejó por escrita. La obediencia en un administrador fiel se demuestra en el inmediato obrar, ¿sí? Ahora sí que obedecer en tiempo y forma, es decir, apresuradamente, inmediatamente. Y eso debemos notar que estamos teniendo temor de Dios y estamos viviendo en el orden de Dios. Acuérdense lo que leímos en Deuteronomio 6, ¿verdad? Versículos 1, el 1 en su parte B, subrayé, ¿verdad? Y deseamos que subrayen también ustedes, dice un requisito fundamental, para que los pongáis por obra. O sea, si nosotros conocemos un mandamiento, conocemos la voluntad de Dios, pero no la llevamos a cabo, no la ponemos por obra, en vano está conocerlo. Un administrador fiel busca conocer para poner en acción. Acuérdense, y esto es muy importante, la Biblia no solamente son conceptos, no se queda solamente en un término, en un concepto, sino la Biblia está llena de principios que debemos atesorar, debemos engendrar en nuestra vida y dar luz, o sea, demostrar diariamente que los estamos comprendiendo y lo estamos llevando a cabo. Hombre y mujer de Dios, si queremos ser un administrador fiel, tenemos que ser obedientes. Tenemos que llevar las cosas que Dios nos ha solicitado en tiempo y forma. ¿Qué significa obediencia? ¿Qué significa obediencia, hermanos? Obediencia viene de subordinación, de ponerse a la orden y hacerlo con respeto, con un sometimiento total y absolutamente, sin peros, sin decir, porque cuando yo digo un pero, mis hermanos, el mensaje que estoy diciendo es que lo que yo opino es más importante. Y si yo leo la palabra de Dios y me entero de su voluntad y entonces pongo un pero, quiere decir que yo soy más inteligente, quiere decir que yo soy más capaz, quiere decir que yo sí le voy a enseñar a Dios. No, mis hermanos, nosotros no podemos definitivamente tomar esa postura. Queremos ser administradores fieles, obedezcamos a Dios, respetemos a Dios, tengamos temor de Dios y llevemos a cabo su palabra en tiempo y forma. Repito, estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Vamos a ver algunas características de un administrador fiel que denota obediencia. Acuérdense que estamos creciendo. Queremos crecer en madurez, en el cristianismo, en la fe, como hijos de Dios. Avancemos. Y no podemos tomar actitudes o acciones de un bebé de 3 años, de repente hacer un berrinche, ¿no? Ya tenemos, ¿sí? Tenemos madurez y tenemos que actuar responsable, seria y temerosamente delante de Dios. Así es que la primera característica de un administrador fiel, que es una persona madura, es la obediencia precisamente en tiempo y forma. La obediencia, mis hermanos, no es solo hacer lo que se nos manda, sino hacerlo en el tiempo y forma de Dios, como le digo, ¿sí? No es que vamos a hacerlo cuando nosotros tengamos ganas y en la forma que se nos ocurra, ¿verdad? Si nosotros decimos, sí, Señor, ya sé lo que tengo que hacer, pero dame chance 3 semanas, ¿no? O permíteme, esto lo voy yo a aplicar en mi vida yo pienso que en 2-3 años. No, si Dios ya no lo reveló, mis hermanos, si Dios ya nos los hizo saber, es para que lo pongamos hoy, en este día, por obra. Bueno, estamos hablando con creyentes, primero que nada, y estamos hablando también con cristianos que desean caminar hacia otro nivel de madurez. Entonces debemos proceder así. Si yo no procedo así, mis hermanos, en donde yo me doy cuenta de algo y lo tomo para hacerlo mío, y esa característica que sea parte de mi conducir, mis hermanos, si yo no lo tomo así, entonces ya estoy siendo desobediente, ya estoy en rebeldía, ya soy irreverente y estoy denotando tener falta de temor a Dios. Y eso no es ser definitivamente un administrador fiel.
Esta idea pues de hacer las cosas cuando yo quiero y a la hora que yo quiero es una idea totalmente contraria al principio absoluto de Dios, que es la obediencia. Cuando Dios pide algo, se le debe obedecer inmediatamente y hacer exactamente lo que pide en tiempo y la forma que lo pide, y nuestra respuesta demostrará qué clase de administradores somos. Se ha hablado, ¿verdad?, de los hijos del padre que mandó a los hijos a trabajar a su viña, y uno le dijo sí, que no, pero no fue, y el otro dijo no, pero sí fue, y los dos desobedecieron, porque contestaron, el uno que fue a hacerlo, ¿verdad?, contestó no, pero sí fue no. Mis hermanos, la respuesta correcta es sí y hacerlo. No es no y hacerlo, y mucho menos no y no hacerlo. O sí y no hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma que Dios espera de cada uno de nosotros, administradores fieles maduros? Sí e inmediatamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Mateo 24:25, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:25 dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, en tiempo fijo, ¿sí?, en tiempo ya establecido, es como debemos hacer las cosas. 1 Samuel 15:22 sigue diciendo: y Samuel dijo, ¿verdad?, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis hermanos, el ser humano está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, ¿sí? Es decir, no, yo creo que así debe de ser, en lugar de atender totalmente lo que Dios ha establecido. Mire, el rey Saúl, usted sabe la historia, el contexto de esto de 1 Samuel 15:22, se le dio una orden exacta. Y dijo, bueno, vas a matar todos los animales y lo vas a desechar y todo, ¿verdad?, incluyendo la gente. Mucha gente no entiende esto, pero tenemos que trasladarnos. Fíjense bien lo que lo dice. Mucha gente no entiende este mandamiento de Dios, que dice, tienes que matar los animales, todo animal, todos, mujeres, niños, hombres, todo tienes que matar. Entonces la gente no comprende eso. Oye, que Dios es malo. Dios y no es incomprensible lo de Dios. Mis hermanos, lo que pasa es que si ellos no los mataban, entonces ellos iban a matarlos al pueblo de Israel. O sea, ese era el contexto en aquellos tiempos. O tú tomabas, ¿sí?, autoridad y tomabas la tierra que Dios te dio y administrabas lo que Dios te dio, o iba a venir un pueblo pecador, asesino, ¿verdad?, y te iba a aniquilar. O sea, esa es la realidad en aquellos tiempos. Nuestro contexto ahora es diferente. Hoy es diferente, ¿verdad? Ahora cuando dice tomar lo voy a parafrasear, ahora en su tiempo. Hay que predicar el evangelio, hay que evangelizar y no dejar que nos evangelicen con costumbres incorrectas en este mundo, ¿no? Eso es lo que debemos hacer usted y yo. O sea, o evangelizas o te evangelizan, en el sentido de entre comillas, la palabra evangelizar, ¿no? O sea, o ellos se convierten a los principios y valores que tenemos nosotros, o nosotros nos vamos a convertir a su desorden. Eso es lo que estamos, ¿sí? Tenemos que aniquilar todo el desorden, no dejar pasar y conquistar, ¿verdad?, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la otra persona, en el nombre de Dios, por el mandato de Dios, y Él es el que va a convertir. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Entonces, aunque Saúl fue y peleó, en este caso de 1 Samuel 15:22, con Amalek, no lo hizo ni en tiempo ni en la forma que Dios le mostró. Era el momento para destruirlo todo, y pasó y no lo respetó, sino aún rescató la vida al rey de los amalecitas y permitió que el pueblo sucumbiera ante la codicia de los bienes también. El rey tenía una orden que tenía que llevarla a cabo y que impactaría su vida y el destino de toda una nación. Mis hermanos, y no lo hizo. Cada mandamiento que Dios nos da tiene propósitos y es para bien, no es para mal. Aunque no se adecúen, muchas veces no lo comprendamos, ¿verdad? No se adecúen a nuestra forma de pensar.
hay que hacerlo como Dios nos ha solicitado en su palabra. Y acuérdense, nunca Dios va a solicitar, en este contexto ya en el cual estamos viendo, ¿verdad?, que vayas y hagas daño a nadie, o secuestres un avión, ¿verdad?, o hagas cosas totalmente incongruentes que violentan las leyes establecidas también por los hombres, ¿no, mis hermanos? En este caso, ¿verdad?, en el caso de Saúl, pensó que él tenía mejor plan que Dios. Por eso fue desechado de su papel de administrador y se lo dio a alguien que sí iba a obedecer, iba a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Estamos hablando del rey David. Así es de que tenemos que obedecer, tenemos que complacer a nuestro Dios. Y la única forma de complacerle es obedecer cabalmente, no a mitad, no a media, ni el 99%, en un 100%. Jeremías 29:11, fíjese cómo de repente Dios se revela al profeta y le dice que sus pensamientos pues son infalibles. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, lo que tú anhelas, que está conforme a la voluntad de Dios, eso es lo que Dios desea darnos. Salmo 119:32, la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: no me tardo en cumplirlos porque me ayudaste a entenderlos, dice el salmista, ¿verdad? No me tardo en cumplirlos porque me ayudaste a entenderlos. Salmo 119:60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ahora, ¿quién es el escritor que Dios inspiró para escribir estos salmos y que eso era su ley? Es el rey David, a diferencia del rey Saúl. Fíjese mientras el rey Saúl se autojustificó y dijo, no, es que los guardé para sacrificarlos a Jehová. No, el sacrificio que Dios quería era la obediencia, no otras cosas, ¿verdad? Es importante siempre, mis hermanos, la obediencia. Por eso, ahora el rey David, ahí viene la diferencia, notamos la diferencia. No me tardo en cumplir porque me ayudaste a entender los ¿qué? Sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Mis hermanos, entonces, una característica de un administrador fiel, número 1, estamos hablando de la obediencia en tiempo y forma, cuando Dios lo ha solicitado. Número 2, la obediencia es una prueba que amamos a Dios. La obediencia es prueba del amor de Dios en nosotros. Fíjese, el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, o la palabra de Dios dice, ¿verdad? No recuerdo en este momento si son palabras que dijo de labios el Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios dice, si me amáis, obedecer, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Juan 14, 23, 24, aquí sí es Jesús, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, yo no estoy... acuérdense que en ese contexto también histórico, no había sido Jesús reconocido como el Mesías. Por eso él daba autoridad al Padre. Por eso dice, fíjese, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que me ama, todo lo que estoy diciendo, lo va a obedecer. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, ¿verdad? El que oye y no guarda mis palabras, pues no me ama, ¿verdad? Y fíjese, y aclara, y la palabra que habéis oído no es mía, o sea, a mí no se me ocurrió esto, sino el Padre, es la palabra del Padre que fue quien me envió. Ahora, usted y yo sabemos que Cristo es el Mesías. Usted y yo sabemos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho carne, ¿verdad? Y que descendió a nosotros para mostrarnos el camino. Y que regresó y ascendió al cielo. Es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo, ¿sí? El verdadero Dios y la vida eterna, dice la Escritura. Perdón. El amor a Cristo, pues, vincula a amar la palabra, o sea, la palabra de Dios, su palabra. Pues Dios mismo, si nosotros amamos a Dios, debemos amar su voluntad, debemos amar su palabra, debemos amar sus mandamientos, estatutos, decretos que salieron de la boca de Dios, quien vive en el corazón del creyente a través del Espíritu Santo, hermanos. Si nosotros volteamos al Salmo 119, si usted conoce el Salmo 119, tiene como tema central todo este Salmo elogiar la palabra.
y lo que ella significa para el verdadero creyente como usted y como yo. Este significado pues cobra vida en aquellos que la atesoran en su corazón y viven la experiencia de que la palabra, fíjense, la palabra se haga un rema en su diario vivir. ¿Qué es rema? Que la accionemos, que la vivamos, que la apliquemos, que es viva y eficaz, que la hagamos viva y eficaz diariamente nosotros. Esto es, los administradores fieles debemos obedecer, ¿sí? Y un administrador fiel, cuando escucha la palabra, de acuerdo a la propia palabra, debe causarle deleite, el obedecer. Acuérdense lo que dice el proverbio, creo que, no me acuerdo cuál es, que dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, y en tu ley medito de día y de noche, ¿verdad? Eso es lo que usted y yo debemos tener. Causa deleite. Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. También, mis hermanos, la palabra de Dios, y eso debe ser también algo que tenemos conciencia usted y yo, limpia el pecado. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y también los menos jóvenes, con guardar su palabra. Y guardar su palabra, mis hermanos, no es ponerla allá, de aquel lado, en un lugar, en un librero, no mismo. Guardar su palabra es atesorarla en nuestro corazón, es ponerla por obra. Eso es administrador fiel, eso es lo que es obedecer, ¿no? Guardar la palabra. La palabra de Dios, un administrador fiel, ¿verdad? También sabe, y que está enamorado de Dios, sabe que la palabra, su palabra es un consejo para nosotros. El Salmo 119, 24, estamos en el Salmo 119, versículo 24, ahora dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Dice nada más. Mucha gente dice, es que nadie me enseñó a vivir, es que nadie me enseñó a ser padre, es que nadie me enseñó a ser esposo. Mi hermano, más bien, no ha volteado al lugar donde está la verdadera sabiduría, ¿no? Para nuestra mente, para nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Lo vuelvo a leer, ¿sí? Tus testimonios, o sea, lo que tú hablas, lo que tú me cuentas, lo que tú me dices son mi delicia y mis consejeros. Dice nada más. Cuando estamos enamorados de Dios, mis hermanos, de acuerdo al Salmo 119, 54, nos lleva a adorar a Dios. Nos lleva a adorar a Dios, la propia palabra. Cánticos, dice el Salmo 119, 54, cánticos fueron para mí tus estatutos. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Mis hermanos, para un administrador fiel que está enamorado de Dios y emana el amor de Dios de su corazón, fíjese lo que dice el Salmo 119, versículo 72. La palabra es considerada de gran valor, ¿sí? Menciona la propia palabra. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Dice nada más, ¿no? Y alguno que no es ni siquiera nacido de nuevo, mis hermanos, va a decir, ¿cómo voy a comparar millares de oro y plata? Que la palabra de Dios, bueno, pues cada quien tiene su destino, ¿no? Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero, o sea, cuando digo millares de oro y plata, está bien, o sea, es un ejemplo que Dios está poniendo para que nosotros pongamos en el lugar adecuado lo que es el consejo de Dios. Estos son los millares de oro y plata y la palabra de Dios está acá, mis hermanos. No la podemos trocar por esto que es perecedero, mis hermanos. Por favor, eso es lo que está diciendo el Salmo. Y quien no lo comprenda esto, mis hermanos, tiene que estar de este lado, de este lado, porque ahí sale la naturaleza, precisamente. Vamos a ver, y alguno dirá, ay, vamos a poner, ¿qué es desobedecer? Y ahí está el montón de dinero, ¿verdad? De oro y plata, mis hermanos. Bueno, acuérdense que por ahí dicen muchos, con dinero baila el perro. Bueno, quien dice eso, pues quiere decir que ya está ladrando, ¿verdad? Cuidado con nuestras motivaciones y nuestras inclinaciones y en dónde ponemos a Dios. Dios debe ser nuestra prioridad si somos hijos de Dios y somos administradores fieles de la vida que Dios nos da. De acuerdo al Salmo 119, 104, versículo 104, acuérdense que el Salmo 119 es el más largo de todos, dice, la palabra de Dios da inteligencia, pero inteligencia, sabiduría de lo alto, no de la tierra, ¿eh? Salmo 19, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira, ¿sí? Y sé que pesa más tu palabra
que millares de oro y plata. El Salmo 119, 130 dice lo siguiente, o sea, da entendimiento. La palabra de Dios nos abre la perspectiva, nos quita el velo, nos corre, ¿verdad? La neblina, todo aquello que impide ver, eso es la palabra de Dios, nos da entendimiento. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a cualquier persona, a los simples, al común y corriente. Y al que pensaban, ¿verdad?, que no tenía solución ya, también lo hace entender. Lo único que necesitamos es doblegar nuestro corazón a Él. Número 1, hay que obedecer en tiempo y forma. Número 2, hay que vivir enamorados de Dios para entonces entregarle buenas cuentas. Número 3, la obediencia muestra la presencia de Dios en el administrador fiel. La obediencia muestra la presencia de Dios en el administrador fiel. Estás lleno de... ¿Cómo vamos a denotar que estamos llenos de Dios y que somos administradores fieles a Dios? Pues lo que estamos hablando hoy, la obediencia. Juan 15:10, es enfático, pero es necesario, mis hermanos, enfatizar para que lleguemos a estas conclusiones verdaderas y sepamos cómo conducirnos como hijos de Dios todos los días. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Estamos? Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si obedecemos sus mandamientos, quiere decir que estás bajo la cobertura, ¿sí?, y enamorado de mí. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hablando nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. El versículo 6, así dice, ¿verdad? El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Pues proclamando a diestra y a siniestra el amor al Padre, entre muchas otras cosas. Mis hermanos, el cuarto, la obediencia es nuestra fe. ¿Sí? La obediencia es muestra de la fe. ¿Sí? La obediencia es muestra objetiva de fe. Santiago 2:17. Así también dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Verdad? Santiago 2:18, el versículo que sigue. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis hermanos, este es un juego de palabras muy bonito, muy interesante, muy edificante, y que cuando nos adentramos en este hermoso juego de palabras, lo voy a leer otra vez. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Verdad? A ver quién gana, ¿verdad? Piedra, papel o tijera. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis hermanos, número 1, la salvación es por gracia, ¿verdad? Ya todo eso lo sabemos. Y luego dice por ahí, no es por obras para que nadie se glorie. O sea, nosotros vamos a obtener el favor de Dios por nuestros méritos. Lo que está diciendo Santiago 2:17-18 es que, mis hermanos, sí, tiene que haber un fruto en nosotros. Hemos estado en semanas pasadas hablando del fruto, ¿verdad? Que es un árbol un naranjo, pues da naranjas. Un olivo da, iba a decir uvas, un olivo da aceitunas. Una parra o una de estas vid da uvas. Y dice que también un cristiano pues debe dar las obras de Dios, el fruto de Dios, pero no para convencerle. O sea, ahí es donde está la diferencia. Nosotros no vamos a convencer que somos muy buenos a Dios por nuestras obras, sino es un fruto de que hemos nacido de Dios. ¿Sí me explico? O sea, se va a mostrar objetivamente un nacido nuevo, uno que está lleno de Dios, uno que quiere ser administrador fiel para con Dios, se va a notar, pues eso es lo que está diciendo, pero no para convencer a Dios de que tiene su aureola ahí, ¿verdad? No, mis hermanos, es como fruto de, ¿sí?
es fruto de, no es para convencer. De tal forma, de tal manera, mis hermanos, que la fe, sí, la salvación es por fe, no es por obras. Sin embargo, un hijo de Dios, pues es obediente, que es un fruto de que se es hijo de Dios. Es obediente al Padre, ¿me explico? Y es un administrador fiel de todo lo que Dios le ha entregado. El vivir por fe, ahora le aclaro esto, el vivir por fe no quiere decir que no tengo que trabajar y me tengo que estar sentado todo el día, ¿verdad? Solo por fe, al cabo el Señor me va a traer el alimento, no, mis hermanos. El vivir por fe es salir a trabajar creyendo que Dios nos va a suplir todo. Porque dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma, y algunos están empecinados a seguir sin trabajar. Mis hermanos, tenemos que trabajar, ¿sí? El vivir por fe no requiere, pues, decir que no voy a trabajar y esperar recibir la provisión, o que ore por las almas perdidas y no evangelice, o que espere y exija orden, pero no soy parte del orden. ¿Me explico? La verdadera fe en la palabra de Dios, o en Dios y su palabra, significa que es ella precisamente quien me va a llevar a conocer de Dios, a conocer del Padre. Ahí se nos va a revelar el Padre. Y en consecuencia, escuchen bien lo que dice, en consecuencia, al conocer la voluntad de Dios, a conocer sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, me voy a dar cuenta que estoy obedeciendo sus mandamientos y que no es una costumbre impuesta por hombres, sino que es precisamente la voluntad de Dios. Y a esa voluntad de Dios que ya conozco hoy, entonces le debo demostrar respeto, reverencia, esto es, temor de Dios en mi corazón a lo que Dios estableció en su palabra, porque es la palabra de Dios. No es palabra de un libro, es palabra de Dios. Es como el Señor Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado no son mías, son del Padre. Esta palabra no es de un libro que escribió alguien, es la palabra de Dios, viva y eficaz. Ya hablamos también de bibliología. Y número 5, mis hermanos, la obediencia muestra, o es una prueba objetiva, o es una demostración de temor a Dios. La obediencia muestra temor a Dios, ¿sí? La finalidad y propósito de los mandamientos, decretos y estatutos que Dios dio a todo el mundo, ¿verdad? Eran para proteger la vida e integridad de nosotros en el Antiguo Testamento, de su pueblo, del pueblo de Israel, no del pueblo de Dios. Hoy en nuestro tiempo, mis hermanos, de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestros hijos. En aquellos tiempos estaban rodeados, porque así da testimonio la propia palabra de Dios, estaban rodeados de pueblos inmorales, violentos, desobedientes, desordenados, rebeldes e ignorantes de Dios. Cualquier semejanza con el tiempo de hoy es pura coincidencia. Mis hermanos, es lo mismo, la gente de hace miles de años y la gente de este tiempo tiene la misma naturaleza, que es el pecado, que es la separación de Dios. Por eso está el mundo como está. Y los mandamientos y los estatutos de Dios precisamente es para que usted y yo los engendremos en nuestro corazón y no nos involucremos en ese tipo de filosofía, de manera de pensar, en donde cada quien hace lo que bien le parece, y lo que bien le parece es aprovecharse del otro. Esa es la realidad. Por eso sigue siendo el pueblo inmoral, violento, desobediente, desordenado, rebeldes e ignorantes de Dios, y haciendo fila para comprar alcohol. 3-4 horas, ¿verdad? Y compras de pánico. Ese es el ser humano, sin Cristo. De ahí la importancia, pues, de enseñar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, para evitar caer en esas aberraciones, en esas actitudes aberrantes, mis hermanos. Y ser ejemplo. Acuérdense que una de las formas que enseñamos la palabra es siendo ejemplo. Yo no puedo decir algo y enseñar otra cosa con mi testimonio. Mis hermanos, la obediencia es una reacción de temor a Dios. La obediencia es una reacción del amor que tenemos por Dios. La obediencia, sí, es una muestra de temor de Dios porque guardamos sus mandamientos. Deuteronomio 6:2, otra vez, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tu hijo y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuántos de nosotros podemos contar historias, verdad, de personas que nosotros conocimos, que pudieron haber conocido ustedes también, que vivieron en la desobediencia y que terminaron sus vidas de una manera muy prematura? Esa es la realidad.
Y no solamente en la vida, mis hermanos, sino vivir eternamente fuera de la presencia de Dios. Esa es la realidad. Y algunos dirán, yo no creo eso. Bueno, no porque tú lo creas, que dice que ya Dios ya dijo, no, ya dijo esta persona que no es cierto, pues sí, ¿ahora qué voy a hacer? Mis hermanos, nosotros no podemos cambiar las realidades. No podemos cambiar las realidades. Y para eso es la iglesia, para eso es la predicación del Evangelio, para eso usted y yo debemos crecer en la fe. ¿Para qué? Para estar cimentados en lo correcto y tener desde ahorita una calidad de vida y en la eternidad una calidad de vida, mis hermanos, que va a ser inigualable a cualquier circunstancia. No hay mejor cosa que vivir eternamente en la presencia de Dios. Mis hermanos, ¿qué son mandamientos? Pues mandamientos son estatutos o son reglas que Dios estableció. ¿Qué son estatutos? Son costumbres, límites, medidas, norma, ¿verdad? Una tarea que Dios encomienda, eso es. Decreto, ¿qué es decreto? Pues es una decisión, es un veredicto, una sentencia, algo que da una autoridad, que tiene verdad, validez. Y en este caso estamos hablando de decretos divinos. ¿Para quién? Para usted y para mí. O sea que los mandamientos, los estatutos, los decretos son para que usted y yo los conozcamos, los apliquemos y en consecuencia librarnos de la calamidad. Concluimos pues, administrador fiel. Concluimos que la obediencia a Dios es un principio que aprendemos y que se va mostrando en nuestro diario vivir. Primeramente, ¿verdad? Con esa relación con Él, con ese temor a Él, con esa obediencia a Él, y después también con tu familia. Si tienes un ministerio, con el ministerio que te ha dado, que es la familia también, ¿verdad? En el trabajo, donde quiera que estemos, mis hermanos, se va a notar. Por eso, pues, la importancia de mantener una comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de interesarnos en conocer sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, mis hermanos, para nuestra vida. Y estar seguros, estar certeros que estamos conociendo su voluntad. Por eso es importante siempre, ¿verdad?, pedir a Dios que nos ayude para que todo nuestro ser sea rendido y la obra de Dios se lleve a cabo siendo realidad y haciéndose realidad en cada uno de nosotros, que Él nos escogió como instrumentos de honra. Y entonces, cuando se logre eso, y yo sé que todos vamos caminando, ¿verdad? Y cada quien vamos madurando más rápido cada día, ¿verdad? Conociendo la palabra, porque hoy somos más maduros que ayer, y mañana tenemos que ser más maduros que hoy. Y lograr entonces ser esos administradores fieles con esa característica elemental que hoy compartimos con ustedes. Es la obediencia en tiempo y forma a nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Eso es lo que usted y yo debemos seguir caminando y conociendo, adelantando paso tras paso, y que debemos tener la convicción que la obediencia es un requisito elemental, fundamental, para que nosotros seamos llamados por Dios administradores fieles, leales a Él. Oremos pues para que esto se haga realidad en usted y en mí cada vez más visible. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, por tu voluntad perfecta hecha realidad en cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos a vivir conforme a lo que tú has establecido. Gracias por compartir tu pensamiento, Señor, tu forma de pensar. Gracias por darnos la oportunidad de ir acercándonos cada vez más a tu conocimiento, esa verdad absoluta que tú compartiste con todo ser humano, Padre. Te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia, paciencia con cada uno de nosotros, porque hemos decidido, Señor, perseverar en tu caminar, Padre. Y todo esto, mi Dios, que cada día, Señor, resplandezca más en nuestros corazones y se manifieste, se externe, Padre, de una forma objetiva, Padre, como fruto del amor que te tenemos, como fruto de ese temor que te tenemos, Padre. La obediencia, requisito elemental de un administrador fiel que queremos ser cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre bendito. Amén. Gracias. Damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos primeramente a Dios el sábado por Casa de Oración. Chula vista.